Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Nuestro tema es arquitectura nuclear. Nuestro equipo está conformado por Gilberto Muñoz Niño, Daniel Felipe Ariza Moreno, Cristian Nicolás Valenzuela Castro, Laura Valentina Martínez Rodríguez. Somos de la Facultad de Medicina y estamos cursando segundo semestre. Entonces, vamos a tener bastante contenido. En este caso vamos a tener qué es la arquitectura nuclear, vamos a hablar de la relevancia de la arquitectura nuclear, potencias multifuncionales del núcleo, el ADN ribosomal, estados epigenéticos, el nucleolo, vamos a tener todo lo que tiene que ver con la tecnología, organización estructural del núcleo, dominios asociados al nucleolo, enfermedades relacionadas a la arquitectura nuclear y por último vamos a tener las referencias bibliográficas. ¿Qué es la arquitectura nuclear? Bueno, entonces para entrar en contexto, vamos a empezar definiendo qué es. La arquitectura nuclear es la organización y el mantenimiento adecuado del genoma dentro del nucleolo, con sus distintos componentes que ayudan a su expresión génica, dándole así procesos de proliferación, diferenciación celular y respuesta a estímulos hormonales. Pasa la diapositiva, por favor. Algún error, tanto estructural como funcional, en la arquitectura nuclear puede conllevar a diversas enfermedades que más adelante pues serán mencionadas por mi compañero. Ok, entonces, ¿existe relevancia en la arquitectura nuclear? Claro que sí. Entonces, mencionemos un aspecto importante que viene siendo todo lo que tiene que ver con la diferenciación celular que ocurre en algunas células. Dicho proceso pues sucede cuando hay modificaciones en la expresión génica realizados por la proteína Icaros para adquirir una especialización silenciando genes que no son necesarios para el funcionamiento de dicha célula. Por ejemplo, esta especialización sucede con las neuronas, los linfocitos, entre otros. Sin esta especialización, muchas de esas células no podrían existir, ya que tendríamos nucleolos más pequeños y ribosomas reducidos o defectuosos, que no satisfacen la demanda de alta síntesis de proteínas durante la regeneración celular por daño alguno. Bueno, potencias multifuncionales del nucleolo. Tenemos dos actores que son muy importantes en el nucleolo, principalmente el ADN ribosomal, que se transcribe más abundantemente y produce más del 70% de todos los ARN celulares en una célula eucariota. Ahora, el papel de los ARN ribosomales viene siendo importante para la biogénesis de los ribosomas, asimismo para garantizar la supervivencia y la división celular. El segundo actor más importante es el nucleolo, ya que sin este los ribosomas no se podrían ensamblar. Este ocupa un volumen sustancial en el núcleo celular y de la regulación de la transcripción de ARN ribosomal. Además, el nucleolo está asociado con la inducción y el silenciamiento de cientos de genes dispersos por todo el territorio del núcleo. Pásala, por favor. Vamos a empezar hablando de el ADN ribosomal, que es el que codifica el nucleolo. Consta de regiones organizadores del nucleolo, NOR, que es un lugar donde se encuentran los genes ribosómicos para codificar el ARN ribosómico. En el caso de los seres humanos, esta región se encuentra en los brazos cortos de los cromosomas acrocéntricos 13, 14, 15, 21 y 22. Bueno, en cuanto a los estados epigenéticos del ADN, este maneja pues tres estados, ¿no? Que son el activo, equilibrado e inactivo. Asimismo, estos son controlados o regulados por elementos o cofactores, que son los que están ahí en pantalla, que son la VF, WTF1 y CTSF. Entonces, siendo más específicos con cada uno, el VF es un factor de transcripción que interviene o actúa en NOR, que son regiones organizadoras del núcleo. Aquí es donde se codifica el ADN ribosomal y pues si el VF no interviniera, este NOR permanecería inactivo y no se unirían al núcleo.
En cuanto al doble T, F1, este también se une al ADN ribosomal. Este es particular porque de este pueden salir, se pueden desencadenar como dos reacciones diferentes, pues por dos factores diferentes. Uno es cuando se une la proteína B del síndrome de Codd-Kane. Este pues se encarga de promover la metilación de histonas, lo que lleva a a la activación de la cromatina. Entonces ahí ya estamos hablando de un estado, ¿no?, de activación. Cuando la otra sería cuando se une el complejo de remodelación nucleolar, o lo podemos abreviar con sus siglas, que es NORC. Este se encarga de promover la metilación del ADN como la desacetilación de histonas, lo que conduce al silenciamiento del ADN. Aquí ya estaríamos hablando de otro estado que sería inactivo. Cuando se silencia es que está inactivo. Bueno, entonces, por lo general, el ADN metilasa se encuentra en la periferia del organulo, pues que en este caso es el núcleo. Se encuentra en bucles de ADN ribosomal, estos son tramos intranucleolares que se extienden desde la heterocromatina perinuclear hacia el interior del núcleo. Y también la metilación del ADN ribosomal es mantenida por la metiltransferasa. Hablando ya del último cofactor, que es el CTCF, este es un factor aislante. Esta es una proteína que contiene zinc, que se encarga de mediar el plegamiento y del bucle del genoma. También es clave tanto para la organización nucleolar de todo el genoma como para el control epigenético del ADN ribosomal. Y por último, para agregar, hay una pequeña hipótesis que dice que se cree que el cofactor CTCF mejora la unión del cofactor VF a esta región, promoviendo la transcripción del ADN ribosomal. Ahora sí, empezando con los estados. Entonces el equilibrado se basa prácticamente, es cuando la cromatina se encuentra abierta y sus promotores no están metilados. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al activo, los tramos intracelulares poseen las secuencias activas y otras silenciadas. Estas se encargan de producir más de 500 proteínas que se localizan en el núcleo. También son relevantes algunas regiones del ADN ribosomal en las que en la que hay agregación nucleolar y, y el ensamble y el desensamblaje del ADN ribosomal de diferentes cromosomas. Siguiente, por favor. En cuanto al inactivo, este solo, como ya lo había mencionado antes, pues cuando el ADN se encuentra silenciado, eso quiere decir que está inactivo, pero estos también se pueden activar, ¿no? Y se cree que cuando el ADN ribosomal se encuentra fuera del núcleo, es transcripcionalmente inactivo. Bueno, esto fue todo de nuestro primer actor, que es el ADN ribosomal, y vamos a continuar con el nucleolo, que es pues nuestro segundo actor más importante. Entonces, el nucleolo consta de diversos componentes. El primero es un gran componente granular con uno o algunos componentes fibrilares densos. Cada uno de estos componentes fibrilares densos tiene un centro fibrilar donde se encuentra la mayor parte del ADN ribosómico. Además, posee una capa de heterocromatina que lo rodea y forma la cromatina perinuclear. Desde esta capa, alrededor del nucleolo, las hebras de cromatina ingresan al orgánulo y van a formar la cromatina intranuclear. Pásalo, por favor. El nucleolo tiene la capacidad de desmontarse y volver a montarse en la división celular. Primero, en la metafase, se va a desmontar
que es cuando se acomodan los cromosomas en la línea del ecuador. Posteriormente a este proceso, el ensamblaje va a comenzar en la telofase temprana, que es cuando se dividen todos los organelos equitativamente a las células hijas y los factores de procesamiento pre-ARN ribosomal se asocian con los NOR. Ya al final de la mitosis, las proteínas nucleolares se agregan formando cuerpos prenucleolares que luego se van a asociar con los NOR para formar el nucleolo nuevamente. Todo esto se debe llevar a cabo en orden para que no se generen modificaciones que luego pues podrán afectar a todo el núcleo en sí. Por otro lado, existe tecnología que es utilizada como ligadura de proximidad como HIC. Este nos brinda la conformación de la cromatina, permitiéndonos analizar a detalle y saber cómo ésta interactúa. También nos va a proporcionar una comprensión más clara de la organización cromosómica en el nucleolo de interfase y su relación con los estados funcionales de la celda. Los componentes del nucleolo se han descubierto y los vamos a poder observar en la siguiente imagen. Entonces, en cuanto a la organización interna del núcleo, pues tiene varios componentes, ¿no? Entonces, empezando por el núcleo es donde se localizan y se expresan los genes ribosomales, los cuales son transcritos por el ARN polimerasa 3, así como su procesamiento y también cómo se ensambla. Dentro de este también ocurre una diferenciación, lo cual se basa en una modificación de la expresión genética hecho por la proteína Icarus, silenciando los genes que no son necesarios para su función. Em, Podríamos seguir con los cuerpos de Cajal, que son subcompartimentos nucleolares donde se acumulan componentes necesarios para el procesamiento de los ARN premensajeros. Los Speckle o cuerpos espiralados son similares a los cuerpos de Cajal, pues siendo que estos tienen estructuras dinámicas que se mueven al interior del núcleo en busca de sitios activos de transcripción y procesamiento para poder participar en el splicing de los ARN mensajeros y su almacenamiento. El poro nuclear, que lo encontramos a la periferia del núcleo, que son como pequeños orificios, esos ayudan a la exportación de las moléculas mensajeras que se traducirán en el citoplasma. Como lo podemos decir, ejemplo, el ribosoma, ¿no? Cuando sale el ARN mensajero para formar proteínas y todo esto. Em, los cuerpos PML se consideran a estas estructuras como un marcador de células tumorales. Si estos no están presentes, se pueden dar enfermedades como leucemia mieloide por proliferación descontrolada. La lámina nuclear proporciona soporte mecánico, regula la replicación del ADN y la división celular. Y por último, el territorio nuclear. Esta es una región donde se encuentran los cromosomas en la interfase. Están surcados por canales intercromosómicos que permiten el acceso de los factores necesarios para regular la transcripción. Dominios asociados al nucleolo. En el nucleolo modula una variedad de procesos biológicos y estados funcionales de la célula relacionados con diversos fenotipos de organismos y células, denominadas NOR. Su función es la localización y expresión de genes ribosomales ocurriendo la diferenciación celular. Encontramos dos tipos de dominios, los dominios asociados al nucleolo NAD y los dominios asociados a láminas, en el cual encontramos heterocromatinas ubicadas en la periferia nuclear y también encontramos eucromatinas, las cuales se encargan de la transcripción activa formadas por una gran concentración de genes.
En los dominios asociados al nucleolo NAD, contienen más de 1000 genes transcritos por la RN polimerasa 2 y se encuentran localizadas alrededor del nucleolo de forma perinuclear, provocando cambios de estados de la cromatina, ocasionando el silenciamiento de un gen. Estos dominios ejercen una sobreposición hacia los dominios LAD debido a que los nucleótidos tienen un dominio desproporcionado de genes en su territorio. Y algunas características de estos dominios es que están enriquecidos en genes de inmunoglobinas, pseudogenes y de ARN transferencia. También podemos apreciar la agrupación de NAD alrededor del nucleolo por diferentes factores como el ETS2, que al interactuar con el grupo NAD bloquean a los cromosomas en una conformación específica alrededor del organelo. O en el caso del factor CTCF, tiene un papel en la unión de las regiones genómicas a la periferia del nucleolo. Y gracias a los análisis detallados de NAD, proporcionan nuevos conocimientos sobre la organización nuclear. En el caso de los dominios asociados a láminas LAD, son compartimientos activos organizados en el núcleo de la célula, y estos están conformados por interLAD, que se caracteriza por no tener ataduras, logrando una participación cromosómica más accesible que los LAD normal, que se encuentran atados en el techo. También podemos caracterizar estos dominios, ya que pueden moverse de forma temporal a la periferia nuclear y porque el territorio LAD está organizado por lamin B, que tiene un papel organizativo dentro del núcleo. También para saber la organización dentro del núcleo de LAD, se toman muestras de ADN en el desarrollo embriológico. Y por último, los dominios represivos. Estos dominios están presentes en cromosomas de A taliana y llevan ADN ribosomal correspondiente a regiones genómicas. Por esto, cromosomas como el 2 y el 4 son encargados de transportar NOR y se encuentran enriquecidos en NAD. En tejidos foliares son encargados de transcribir las repeticiones de ADN del cromosoma 4 asociado al nucleolo, mientras que las repeticiones que se asocian al cromosoma 2 se encuentran reprimidas y excluidas del núcleo. En el brazo corto del cromosoma 2 encontramos la expresión inducida del ARN ribosomal, derivado del NOR2, inactivo, conduciendo a su asociación nucleolar y así obtener una reorganización global del cromosoma. En el caso de los ARN de transferencia, se encuentran localizados en la periferia nucleolar, el cual facilita la expresión de genes gracias a la localización en la que se encuentra, inhibiendo así la transcripción de algunos de estos mismos. Ok, entonces, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con las enfermedades relacionadas a la arquitectura nuclear. Pero entonces para esto vamos a dar un aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta, es que si hay una ausencia o cambio de algún componente nuclear, este puede causar enfermedades pues, graves. Se mencionan algunos ejemplos de la ausencia de componentes nucleares, como la ausencia del cuerpo PNL, que conlleva una leucemia mieloide aguda promielocítica, ya que este cuerpo reconoce células tumorales. Al no estar presente en cualquier proliferación descontrolada, se podría dar sin ningún regulador, pues que no sea capaz de reconocerlo y eliminarlo, ¿no? Entonces, otro ejemplo que también podemos tener en cuenta es que se puede dar una anemia de Diamond-Blackfan que se caracteriza por una haploinsuficiencia de las proteínas ribosómicas, lo que provoca un estrés nucleolar y activación de la vía P53. Entonces, basándonos en la disfunción nuclear, se le aplica algunas variedades de enfermedades humanas. Entonces, en el cáncer, por ejemplo, las alteraciones nucleares se han venido estudiando en una medida del tiempo, teniendo en cuenta que se logró demostrar que muchos oncogenes y genes supresores de tumor interactúan físicamente o influyendo directamente en las matrices del nucleolo y el ADN ribosómico. No obstante, se descubrió que los linajes de cáncer se han expandido a un 5S de ADN ribosómico y contratado a RICE 45S de un ADN ribosómico relativos al tejido adyacente normal de los mismos individuos. Pero entonces, ¿qué pasa? O sea, se dice que en una matriz de ADN ribosomal más pequeña podría liberar proteínas unidas a este ADN ribosomal, ¿no? Entonces, como la MIC, la CTCF,
e histonas, que hablaban anteriormente. Entonces, para luego suministrar otras partes del genoma, y esto ayudando a la alteración de la organización nuclear global y sus funciones celulares. Entonces, hablemos de las ribosomopatías, que también se pueden ver influenciadas por los estados epigenéticos del nucleolo y la acción del organulo en todo el genoma. Una de estas ribosomopatías son la anemia de Diamond-Blackfan, que se caracteriza por una haploinsuficiencia, que hablábamos anteriormente, y el síndrome de Treacher-Collins, que es nuevo. Y por último, pues se dice que las poliaminas, que usualmente se hace que aumente el estrés celular y pues puede ayudar a estabilizar los autoantígenos y apoyar más al inicio de una respuesta autoinmune. Entonces, basándonos en la imagen que tenemos ahí, ahí podemos observar que hay una hemorragia espontánea amigdalar como presencia de un inicio de una leucemia mieloide aguda promielocítica. Pueden seguir. Por último, también hay que tener en cuenta la importancia de la estructura del núcleo para saber cómo se comunican o transportan las moléculas. Podemos recurrir a dos acciones diferentes. La primera, mediante transportadores o moléculas chaperonas que van a favorecer el funcionamiento de otras proteínas acompañándolas a su sitio de acción. Y la segunda es la difusión o transporte libre por todo el núcleo y dependiendo de su afinidad se asociarán con diferentes moléculas. Esto es posible de ver en tiempo real mediante técnicas de fluorescencia analizando su tiempo de recorrido. Siguiente, por favor. Bueno, por último ya tenemos una conclusión y es que la organización de los componentes de la arquitectura nuclear es de vital importancia para el funcionamiento de la célula, desde la división celular hasta la reproducción del ser vivo, ya que pues nuestro organismo tiene como base el conjunto de células y por esto un pequeño error en ellas puede traer peligrosas patologías y aún más si se trata de algún error en el núcleo. Por último, ya tenemos la bibliografía y nos gustaría hacer una pequeña descripción de cada uno de los artículos que utilizamos. El primer artículo que utilizamos es el ADN ribosómico y el nucleolo como piedras angulares de la arquitectura, organización y función nucleolares. Este artículo busca explicar los componentes del núcleo, cómo se organizan estos componentes y se discute acerca del papel del ARN ribosomal, como el papel del nucleolo, ya que ambos, como mencionamos, son centros de coordinación de funciones celulares. A su vez, describen algunas de las funciones nucleares, desde los dominios asociados al nucleolo hasta la regulación de la expresión de genes o la inactivación del cromosoma X, la impronta y los estados epigenéticos del genoma que se pueden encontrar en tres estados transcripcionales que ya mencionamos, que es activo, equilibrado o inactivo. El segundo artículo que utilizamos es el de arquitectura nuclear y su dinámica, que por otro lado este artículo nos cuenta acerca de la cromatina, que como ya sabemos es la forma en que el material genético se encuentra en el nucleolo de una célula eucariota. En este artículo también nos mencionan cómo la intervención de los compuestos fluorescentes a nivel molecular nos han dado una mejor perspectiva en cuanto a cómo está estructurado el núcleo y también a darnos cuenta que es mucho más complejo de lo que parece. También podemos ver de una mejor manera cómo se comunican las moléculas que se encuentran dentro del núcleo. Lo que prosigue es la bibliografía de las imágenes que utilizamos. Y muchas gracias por su atención.